Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que parecen una agenda repetida y no lo es. No lo es por la sencilla razón de que el drama social, la crisis económico-política de la vieja Europa, sigue teniendo secuelas tremendas en la calidad de vida de sus ciudadanos o sus súbditos, según se trate de qué país. Pero la continuidad de esto es que no han tocado fondo y que las cosas se ponen peor. Y sigue siendo el mismo leitmotiv, la aplicación a ultranza de las teorías económicas neoliberales llevan al paquetazo que tiene de cabeza a medio mundo en Europa. Y esto supone, como ya lo hemos mostrado tantas veces, la situación en Grecia, la situación en Italia, la situación en España, ¿por qué no en Francia?, la situación en Portugal. Pero comencemos por España, donde ha habido una muy llamativa movilización con un tema de fondo, sea como sea. Aquí tenemos una situación bastante intranquilizante para las autoridades, unas manifestaciones que están en la índole de los cálculos más conservadores, 50.000 personas que iban desde la Plaza de Neptuno a la Plaza del Congreso. Desde temprano se tomaron medidas, desde el sábado estamos hablando, y esto se repitió domingo y seguían en adelante. Arman la tercera protesta contra la austeridad en España y por todos los medios se trataba de mantener a raya esto. Los manifestantes salieron de nuevo a protestar hacia el Parlamento. Está todo peor, no hay ayudas de ningún tipo, sino todo lo contrario, y bueno, parece que es la única manera de que podamos intentar que estén abiertos a algo, a escuchar. Así lo decía Alba Recondo, desempleada y estudiante, 19 años. ¿Qué nos dice ahora Alejandro Pérez? Primero que dimitan. Lo segundo, que primero atiendan a las necesidades del pueblo, que es el pueblo el que lo elige y no las empresas, que atiendan primero las necesidades del pueblo antes que las de las empresas, porque a día de hoy los que gobiernan no son los políticos, que nosotros elegimos. Pues aquí en España ese es el problema, que la democracia nos queremos que ir cada 4 años a votar. Y la democracia es cada día. Bueno, y también tendremos el testimonio de un bombero. Los policías por ahora se manifiestan de una manera. No soy ni me conformo ni me resigno. Hasta el día 25, hasta el día 26, estoy hoy y no me voy a ir de aquí hasta que no solucionen algo esta gentuza. Es que no puedo decir otras palabras, es que me parece indignante, vergonzoso lo que se están haciendo con este país. A veces ni se le entiende lo que dicen, tan castizos ellos, ¿no? Pero en todo caso, dimisión no nos representan. Ese es el mensaje permanente a los que están en el Congreso de los Diputados. Y solidaridad con los griegos cuando no. Pero además hay una expresión muy interesante de la protesta, que es la que tenemos aquí a la vista. Y además lo dice en inglés, la revolución del amor, ¿no? Si el amor es el que nos une a todos, somos iguales, hemos nacido libres y moriremos libres. Solo el amor, ¿no?, nos hará libres. Hay una mezcla de sentido trascendente y algo un poco más terrenal, ¿no? Pero en todo caso, concitó la atención, logró hacer mover el mensaje, y por allá aparece alguna escurriña también. ¿Dónde están los responsables de toda esta realidad en la calle? Tercera protesta contra la austeridad en España. Y se ve obligada a la misma clase de rescate que adoptaron Portugal, Irlanda y Grecia, pero la idea es pedir ayuda, pero como que no se note, ¿no? Este fin de semana, tanto en Madrid como en Victoria, las cosas estaban que ardían. Y los representantes de la toma de decisiones tenían sobre sí una nada envidiable tarea. El secretario del Tesoro, Cristóbal Montoro, sería
que es un total provisional, ¿no? Insisto, pero sería 9,44 el año pasado, del que de operaciones financieras realizadas el año pasado serían 0,48 el año pasado, insisto, por tanto, el de las administraciones públicas sería el 8,96. 8,96. El gobierno español presenta presupuestos austeros para salir de la crisis, los tecnócratas siguen con su jerga y la gente sigue cada vez más indignada. Otro tanto pasaba en el País Vasco, ya veremos. Austeros, estrictos, comprometidos con la reducción del déficit público, pero que abran la ocasión, que abran la puerta para la esperanza de que realmente España es un país que puede superar esta crisis, que debe superar esta crisis, que tiene instituciones sólidas para conseguir superar esta crisis y que, como decía al comienzo de mi intervención, podamos ser ese socio fiel, fiable de la Unión Europea, donde vuelvan a generarse esas inversiones, esa capacidad de financiación que tan oportunas y necesarias son para la superación de esta crisis. Ministro español de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien dijo, bueno, para abrir camino al crecimiento y a la creación de empleo, tenemos que comprometernos a sacar adelante esto. ¿Y dónde estaba el inefable Rajoy? En Vitoria, en el País Vasco. Amigas y amigos, a mí me gusta venir a Vitoria. Todo el mundo sabe que Antonio Basagoiti es nuestro candidato a Lehendakari. Antonio ha mostrado, y ayer se dio a conocer la situación de las entidades financieras españolas, en el mayor ejercicio de transparencia que se ha hecho nunca. Aquí estuvieron el Fondo Monetario, el BCE, la Comisión, auditores privados e independientes. Y ahora ya sabemos lo que pasa. Necesitamos dinero, sí, y nos lo han prestado, y lo vamos a devolver. Pero eso es absolutamente necesario para recuperar las entidades financieras, para que haya crédito en España y, por tanto, los inversores puedan hacer lo que saben hacer, que es invertir y generar empleo. Soluciones para la banca y soluciones para los inversores. Y el pueblo, bien, gracias. 5 millones de desocupados. Dale que va. Ese fue el fin de semana que arrancó muy movido desde el sábado en Madrid, y los que se vieron reprimidos dijeron, no hay problema, mañana volveremos. No, me da igual, yo que me haya... Enhorabuena por estar aquí. Lo que gritaban ahí a la policía era, únete, únete a nosotros. Esos son los jóvenes que no tienen ni empleo, ni con un título universitario bajo el brazo, y que tampoco tienen ni presente ni futuro previsible, y se siguen recortando presupuestos en todos los ministerios, y por supuesto los primeros, educación y salud. Quieto, no nos juntemos. Las manifestaciones se movieron desde el Congreso de los Diputados, Plaza de Neptuno, en todas estas áreas, y era una composición bastante heterogénea, pero en general es la gente frustrada que no encuentra un lugar bajo el sol en esta sociedad, donde la prioridad de ayuda es para los banqueros y los inversionistas. Los policías no estaban dispuestos a recibir flores, pero sí a repartir algunas cosas que no eran tan perfumadas. Fin de semana anecdótico, muy movido, la protesta y la indignación crece, y los más conservadores dijeron que eran decenas de miles los que protestaban. Mientras tanto, Montoro y Rajoy se preocupaban de poner bien la cara de España visa el exterior, conseguir la ayuda, consolidar los préstamos, pero todo para salvar a la banca y, en cualquier caso,
nadar y cuidar la ropa. Vieron eso, ¿no? El abuso fue tal con esta niñita que uno de los policías se llevó a empujones al que la estaba maltratando. Esto es la democracia del reino en pleno desarrollo. El adolescente grita paz y lo que recibe son palos y algunos algo más. ¡Hacer hueco! ¡Hacer hueco, coño! ¡Hueco! Las cuentas de España para el 2013 contemplan un recorte medio para los ministerios del 9% hasta un total de más de, 40.000 millones de euros, mientras que el pago de los intereses de la deuda, solamente el pago, asciende a más de 38.000 millones. Solo hay 3 partidas que aumentaron, las que pagan los intereses de la deuda, algunas pensiones y algunas becas. Aquí estamos en Portugal. Cambia un poco la latitud, pero la agenda es la misma. Lo interesante es que esta cobertura la hizo la televisión china, que sigue muy de cerca los acontecimientos en Europa y en América. If we do nothing, one thing is for sure, nothing will happen. If we... Deberíamos estar todos aquí porque si no hacemos nada, lo seguro es que nada va a pasar. Y si protestamos, puede que algo cambie y que cambie para mejor. Este caballero dice, ¿queremos privatizar? No, pero esta gente quiere privatizar, oigan bien, incluso los canales de la televisión oficial y la radio. Es decir, no va a haber nada que no esté en manos del sector privado. Y nosotros somos los responsables de mantener esta situación y la información al pueblo. Y aquí se comparan con Grecia, con Italia, dice, estemos unidos y estemos fuertes. Yo pienso en mi generación y lucho por lo que hicieron mis padres y mis abuelos. Estamos totalmente robados por este gobierno y las políticas europeas son hechas para el capital y los mercados. Y no hay manera de que esta gente entienda que no puede recortar en educación, en salud, que tiene que generar trabajos, y por eso estoy acá. Ahí tenían al primer ministro Passos Coelho en su foto. El desempleo, el hambre y la miseria aumenta y el pueblo no aguanta. Passos Coelho, a la calle ya. La lucha continúa, viejo leitmotiv de batallas épicas. Esto iba desde Portugal a Polonia este fin de semana en Europa, ¿no? Pero en Lisboa la manifestación de la Confederación General de Trabajadores de Portugal obtuvo una respuesta multitudinaria. Consideraron un éxito la respuesta y los medios calculaban también que miles de personas desfilaron desde la Plaza de los Restauradores hasta la Plaza de Comercio. Aviso de búsqueda, para que rinda cuentas a la democracia. Obviamente estamos en París. Al viejo tema de Dixieland, When the Saints go marching in, los franceses le metieron una letra para protestar. En todo caso, no al Tratado de Merkozy, y Jean-Luc Mélenchon estaba por allí, no al Tratado Merkozy. La clase popular y la clase trabajadora está movilizándose cada vez más y entienden que no están solos en una cosa. La crisis recorre la mayoría de Europa y de ahí surgen las movilizaciones. Ce traité va aggraver considérablement la situation dans l'Union européenne et en France. Pierre Calfat dice, este tratado
empeora enormemente la situación de la Unión Europea y de Francia. Ya teníamos medidas y políticas de austeridad en Europa sin necesidad de entrar en la recesión en que estamos. Ahora, para comenzar este proceso contra las políticas de austeridad, vamos a tener que llevar al país adelante y nos van a tratar de poner contra la pared. Y aquí decían, en Grecia y en Francia luchemos contra las finanzas, solidaridad más allá de las fronteras. Esto ocurría ayer y Francia se unía a las protestas de España, Italia y Grecia. La marcha de ayer, a mediodía, en París, y convocada por el Frente Izquierda de Jean-Luc Mélenchon, así como por otras formaciones como el Partido de Izquierda o el Partido Comunista Francés. Place de Nation ha sido el punto de partida de la comitiva. Se oían gritos de detrás de Madrid, Atenas o Lisboa, va París, debido al miedo de la recesión que está afectando a todos. Sont en cause aujourd'hui à travers le démantèlement des systèmes de sécurité sociale, de retraite et ainsi de suite. Bref. Jean-Luc Mélenchon dijo del Frente de Izquierda, a través de toda Europa, el Estado social que se había construido gracias a la lucha por la liberación y la lucha por los sindicatos, está todo en peligro ahora. Todo está amenazado, van a desmantelar la seguridad social, el sistema de pensiones y en general el movimiento, que todo lo que sea progresista, y esto no tiene excepción, dijo. El pueblo francés ahora comienza a moverse y en este sentido vemos que estamos en el mismo plano que otros países de Europa y por eso pensamos en España, en los portugueses, en los griegos, y es la misma amenaza. Nuestros hermanos tendrán que unirse también a nosotros para luchar contra estas medidas. Obviamente estamos en Roma, alguien se había atado con cadenas frente al Palacio Presidencial y los trabajadores estaban protestando. Un trabajo no es caridad, la dignidad es lo que necesitamos. Y aquí se ven afectadas las industrias de alta tecnología como el Airbus y el alcalde de San Socio Baronia, Francesco Garofalo, estaba cerca y el tema es que si cierran las plantas se van a quedar miles de trabajadores sin puestos de trabajo y difíciles con esa especialización conseguir otro lugar. Estamos protestando por aquellos que han, entre comillas, desaparecido en Italia. Una gran presencia en el Valle Ufita, en el Airbus, la planta de Gotaminarda, de Flumeri. En un año largo de lucha, estos pobres trabajadores nunca han sido siquiera oídos. Y el trabajo no es dignidad, no es caridad, por eso venimos aquí. Han sido numerosas las veces que pidieron ser recibidos por el presidente Giorgio Napolitano, no ha habido resultados, ha habido represiones. Como ven, el panorama del fin de semana y el del lunes, obviamente esto es la Moncloa, rechinaban los discos de freno. ¿Quién llegaba aquí? El comisionado Olli Rehn se reunía con Mariano Rajoy de la Unión Económica y los Asuntos Monetarios. Olli Rehn expresa su plena confianza en la determinación de España, comisario europeo para Asuntos Económicos, y aparte de eso dijo que para mejorar la situación económica de España, presionada por el mercado, había que solicitar su rescate financiero. Dijo, tengo plena confianza en la determinación del gobierno español para tomar las medidas necesarias para restablecer la economía española. Pero eso lo dijo en la rueda de prensa conjunta con el ministro de Economía, Luis de Guindos, después de esta reunión con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, quien no quiso declarar. Luis de Guindos, que no las tiene todas a favor, tenía que dar la cara por el gobierno. Rajoy no quiso hacerlo. Y aquí había la habitual rueda de prensa luego de la reunión de alto nivel. Olli Rehn dijo, puedo decirles que representando a la Comisión Europea estamos listos para actuar en caso de que se nos pida ayuda. El asunto es que Rajoy no quiere, estira la arruga para ver si
no tiene que pedir oficialmente ayuda para salvar la economía española. Y él, Olli Rehn lo vuelve a decir con elegancia, ¿no? Caso de que la pidan, como diciendo, ¿qué están esperando, no? Y luego dijo, la consolidación fiscal en camino necesita continuar con mucha determinación. Y en España, como en cualquier otra parte de Europa, es desafortunado tener que tomar decisiones, pero cuanto más tarde, más difícil va a ser posponerlas. Luego dijo, tengo total confianza en la determinación del gobierno de España para tomar los necesarios pasos para restaurar la economía española a un estado de salud y también esperamos que el pueblo pueda superar la corriente crisis y el resto de Europa está con España y sus esfuerzos. And you can rest assured that Europe stands by Spain in its efforts. Nótese que no improvisan mucho, ¿no? Tenía preparado lo que iba a decir. Pienso que el tiempo ha pasado y en efecto habrá nuevos impuestos, trataremos de ver cómo maneja la inflación España y trataremos de favorecerla en los porcentajes que podamos. El gobierno español, dijo Rehn, que también se reunió con el presidente Rajoy, está tomando el control de la situación con los recortes aprobados para reducir el déficit del 8,9%, con que cerró en 2011, al 6,3% este año, y el sanamiento de la banca española. Debe haber un enfoque decidido para completar el programa de reformas. Claro, la ayuda es para la banca y para los inversionistas, no para los trabajadores. En la Plaza Sintagma, frente al Parlamento, había en Grecia otra visita de la Troika. La Troika inicia conversaciones en Grecia y la gente se hace oír. La gente gritaba aquí, Troika fuera de Grecia. El pueblo no olvida, los traidores serán colgados. El patíbulo les espera. Así eran recibidos los delegados de la Troika, siempre con la menor distancia entre el vehículo blindado y la escolta y la puerta del ministerio. Y retomaron hoy sus contactos en Atenas y se reunieron con los ministros de Finanzas, Yanis Tornaras, y sus técnicos para evaluar las medidas de ahorro diseñadas por el gobierno heleno. Durante la tarde, el ministro Tornaras tiene previsto presentar al Parlamento un primer borrador del presupuesto. Y se habla de recortes por 13.500 millones de euros. La prensa griega eleva ahora esa cantidad a 14.500 millones y probablemente no sea la verdadera y definitiva. Los socios del gobierno de coalición griega llegaron a un acuerdo para el ahorro de cerca de 12.000 millones de euros y siguen en rojo. En Washington, los Occupy protestaban en el aniversario un año después de las demostraciones allá en el downtown de Washington y trataban de acercarse a las oficinas más significativas de los que hacen lobby en Washington y se conmemora un año del movimiento Ocupen Distrito de Columbia, ¿no? Es decir, Washington DC, con movilizaciones. Cerraron la K Street para abrumar a la policía y el fin de semana protestaron contra la epidemia de ejecuciones hipotecarias. Las protestas se iniciaron este fin de semana cuando un pequeño grupo de manifestantes se instalaron frente a las sucursales del Bank of America en Washington, D.C., a fin de llamar la atención sobre la epidemia de ejecuciones hipotecarias. Interrumpieron el tráfico durante horas, durante 2 marchas a partir de Farragut Park, que se ramificaron hasta tratar de confundir y abrumar a la policía. Pero en cualquier caso, la habitualmente tranquila y controlada Washington, sobre todo en fin de semana, no pudo escapar al aniversario y se hicieron sentir. No tanto como cabía esperar, pero sí se hicieron sentir y tuvieron buena cobertura mediática. En medio de esto hablaba el gurú de la economía, en este caso Ben Bernanke, el chairman de la Reserva Federal, y decía, no estamos esperando una recesión en Estados Unidos. Probablemente no, porque tal vez ya la han podido captar.
El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ofreció amplia defensa del controvertido plan de estímulo monetario, mientras los que recordaban un año de ocupar Washington, D.C., pacíficamente se hacían sentir. Bernanke hablaba en el Club Económico de Indiana y decía que atacó las acusaciones de que la política de la Fed está sembrando el terreno para la inflación en el futuro o permitir al gobierno mantener un enorme déficit. El jefe de la Banca Federal aseguró que, aunque la situación es un poco difícil, aunque es inusual, débil de desempeño económico del país, obligó al Banco Central a recurrir a herramientas menos convencionales tras llevar las tasas de interés efectivamente a cero. Tasa de interés a cero para los bancos. Las metas del organismo de estabilidad de precio y máximo empleo sostenible no han cambiado. Estas metas quieren decir básicamente que nos gustaría ver que tantos estadounidenses como sea posible que quieran trabajar tengan empleo y que nuestro objetivo es mantener la tasa de aumento de los precios al consumidor lo más bajo posible y lo más estable posible. Lo dijo en el Club Económico de Indiana. Bernanke sostuvo también que la Fed no pronostica una recesión, pero al mismo tiempo señaló que el crecimiento económico del país demasiado lento como para lograr una baja de la tasa de desempleo. Se contradice, nada y cuida la ropa en un año electoral. Así las cosas, los mercados siguen respondiendo a su manera y estilo. Dejamos a Ben Bernanke en el Club de Economía de Indiana y vemos cómo están los marcadores que nos interesan a nosotros, que en medio de este panorama estamos creciendo a un envidiable 6% como mínimo, y atención, el mundo se ha descontrolado, pero lo dejaremos en su lugar, no se preocupen. El precio del petróleo venezolano cerró en $100.58, el de la OPEP en $109.68 y al alza. El del Brent a $111.65, levemente a la baja, y el West Texas levemente a la baja también, $91.58. El precio del oro baja hoy, $1.776.80 la onza Troy, y el precio del cobre sube a 8.299 redondos la tonelada. Sube también el quintal de café, $177.88, y el euro se mantiene estable a 1,28 respecto a la divisa estadounidense. Hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Él se queda quieto. Ya volvemos. ¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae El Seriado Argentino, que analiza cómo funcionan los distintos medios de comunicación. En el medio, todos los miércoles. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la vieja estrategia, recuerdan, General Wesley Clark, quieren cambiar 7 países árabes en 5 años, quieren dar la vuelta al mapa del Medio Oriente y vamos a hacerle la guerra a 7 países en 5 años. Asombrado de aquello que le mostraba a un alto oficial colega suyo que venía de arriba cuando se encontraron abajo en el Pentágono. Bueno, se está cumpliendo, ¿no? Y como les decimos desde hace tanto tiempo, las testas coronadas del Golfo tienen que pagar protección. Y por supuesto, ya no está el Shah que mantenía como gendarme del Golfo el status quo. Esto está muy fluido. Pero ahora, después del plan que aplicaron en Libia, no está funcionando uno similar en Siria. Pero es evidentemente descarada la intervención que hay. Turquía, como ángulo sensible de la OTAN, se está prestando a una cantidad de elementos y jugadas estratégicas. Y, entre otras cosas, lo que se está resolviendo
quisieran algunos que se resolviera en un teatro de operaciones, no resultó tan sencillo como el plan de Libia, se está al mismo tiempo discutiendo en las Naciones Unidas en Nueva York. Y esto es, por un lado, combatiendo, por el otro, argumentando, pero la situación no deja de ser tremendamente dramática para los que están allí. Pero lo que aparecen ahora, hay exministros de libios que dicen, fueron los servicios secretos de Francia los que mataron al coronel Gaddafi. No había necesidad de matarlo. ¿Pero por qué lo mataron? Porque recuerdan ustedes, y aquí lo mostramos varias veces, desafiaron abiertamente a Sarkozy, presidente de Francia, y dijeron, payaso, te hemos pagado tu campaña electoral y tenemos los recibos. Coherente la respuesta, ¿no? Pero además de eso, han aparecido alguna gente en estas escenas de guerra, de tiroteos de Armata Brancaleone, que tienen la cuartelera con la bandera francesa. Indiscreción, premeditación. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Como esto es una guerra de imágenes paralela al verdadero teatro de operaciones, parece que todo es válido, ¿no? Al fin y al cabo, no fue eso lo que buscaron con esa desgraciada película sobre los musulmanes. Bueno, esto es lo que parecía hoy más o menos... hay que creer, ¿no? Es un acto de fe. Hay que creer lo que mandan las agencias. Pero en todo caso, se supone que esto está vinculado con Alepo y con la zona de Deraa en Siria. Dicen las agencias que esto parece haber sido filmado, grabado el 29 de septiembre y está tomado de una página web de una ONG, de esas bien pagadas en dólares y muy bien asesoradas y provistas de medios electrónicos. Volvieron a aparecer los Albatros T-39 de la Fuerza Aérea, un buen entrenador avanzado que sirve perfectamente como avión de apoyo táctico en ataque a tierra. Y nuevamente las escenas de control del aire por parte del gobierno le está resultando más difícil de lo que pensaban, no como en Libia, y en medio de acusaciones mutuas de masacres por parte de insurgentes armados y el ejército, continuaban también hoy los duros combates en Alepo. La agencia oficial siria SANA denunció una masacre cometida por los opositores contra el gobierno en un pueblo de la provincia de Homs, en la que murieron 17 personas. ¿A qué le disparan? Nunca lo sabemos. Parece muy preparado para la toma. Son unos irregulares que no parecen... Bueno, los que sí saben manejar esto son los que nunca van a aparecer en las tomas, ¿no? Pero seguimos en la guerra de comunicados y hay que creer lo que nos dicen. Vean esto. Fantástico. Esto es increíble. Estos son los que van a tumbar el gobierno. Si montaron esto, bueno, también hay que creerlo, porque a qué le disparan nunca lo sabremos. Mientras tanto, los contactos de alto nivel y no había sino una muy intensa actitud de diálogo y de búsqueda de soluciones, incluyendo en las Naciones Unidas, como les decía, ¿no? Walid Moallem en Nueva York, ministro de Relaciones Exteriores, con el enviado especial para la paz en Siria, Lakhdar Brahimi, intercambiaban conocimientos y experiencias, y afirma el canciller sirio que el éxito de Brahimi depende del exterior. Es decir, todo el mundo está tratando de meter la mano aquí. Subrayó además que si Brahimi no obtiene un compromiso de los países vecinos que ejecutan la política estadounidense contra Siria, enfrentará los mismos problemas que su antecesor Kofi Annan. El titular consideró que el secretario general de la Liga Árabe, Nabil al-Arabi, está obsesionado con la aplicación del capítulo 7 de la Carta de la ONU en contra de su país, Siria, con lo que se justificaría una agresión e intervención externa en los asuntos sirios. No sé por qué insiste en el capítulo 7, cuando sabe que va a ser aprovechado para lanzar una acción militar contra Siria, dijo. Y le recordó que más de 100 resoluciones fueron emitidas por la ONU y el Consejo de Seguridad contra Israel, pero sin embargo ninguna de ellas
se encontraba bajo el capítulo 7. Asimismo, indicó que utilizar el tema de las armas químicas contra su país es un argumento fabricado por Estados Unidos, tal como hicieron con las llamadas armas de destrucción masiva para justificar la invasión a Irak, y nada de eso era cierto. Hemos dicho que estamos dispuestos a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Químicas si Israel, a su vez, firma el Tratado de No Proliferación Nuclear. Subrayó que eso no quiere decir que Siria posea un arsenal químico o planes de utilizar esas armas contra su pueblo. Estas acusaciones, denunció, son absurdas e intentan poner en marcha una campaña similar a la utilizada contra Irak. Por supuesto, esto encaja con lo que decíamos del famoso general, ¿no? Siria acusó a Estados Unidos y a Francia de apoyar y financiar a terroristas. El canciller Walid al-Muallin dijo ante la Asamblea de las Naciones Unidas que los pedidos desde el extranjero para que el presidente Bashar al-Assad dimita eran una interferencia descarada en los asuntos domésticos de Siria, la unidad de su pueblo y sobre todo su soberanía. En su discurso en el último día de la reunión anual de la Asamblea, compuesta por 193 naciones, Muallin dijo que Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos y Francia claramente inducen y respaldan el terrorismo en Siria con dinero, armas y combatientes extranjeros, bajo el pretexto de conceptos como la responsabilidad de proteger. Resuenan los tambores de la guerra y la sedición, y la insurgencia se está expandiendo y dañando la estructura de las sociedades nacionales, expresó al-Muallin. El funcionario se refería al concepto sobre la responsabilidad de los gobiernos de proteger a los civiles, que se han vuelto cada vez más popular en los círculos diplomáticos y académicos de Occidente para darle un pretexto a las fuerzas. El concepto fue usado para justificar la intervención militar del año pasado en Libia, y ya vimos a dónde nos llegó. Lo peor de todo es ver a miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que lanzaron guerras bajo el pretexto de combatir el terrorismo y que ahora respaldan al terrorismo en mi país, dijo al-Muallin. Rusia, apoyada por China, ha vetado reiteradamente resoluciones del Consejo de Seguridad en lo que estados occidentales y árabes criticaban al gobierno sirio y amenazaban con sanciones. Puso los puntos sobre las IES. Se seguía combatiendo en el centro histórico de Alepo, hay muertos. En tanto, el canciller acusó a Estados Unidos, Francia, Qatar, Turquía y Arabia Saudita de apoyar el terrorismo. Vean esto, interesante la novedad. Nunca sabemos contra quién disparan, como de costumbre. Aquí están usando un espejo prismático para poder ver 90 grados allá, hacia esa cuadra. Pero lo interesante es que esta gente que tienen aspecto de paramilitares o algo así, llevan en su franela, en su sudadera, una cuartelera con la bandera de Francia. No sabemos si esto es lo que se usa en un equipo de fútbol o de rugby, pero aquí evidentemente hay una cuartelera con la bandera de Francia. Y eso hace pensar que puede haber, no, de hecho hay. Lo que pasa es que sería un tremendo error haberlos tomado, ¿no? Vean eso, ¿a qué le disparan? ¿A qué le apuntan eso? Eso es como para salir en la foto. Lo que no hay duda es que hay asesores, hay mercenarios y también hay asesores militares. Recuerden cuando en Libia, ahí lo tienen en primer plano, cuando en Libia cayó un helicóptero holandés con oficiales, armas y dinero, y Libia tuvo la dignidad de devolvérselo, en vez de ponerlos presos por haber invadido su espacio aéreo y haber intervenido, le dijo, vengan a buscar sus cosas, llévenselo de aquí. Recuerdan que eso lo mostramos, incluso había una mujer con braga de vuelo allí, ¿no? Aquí parece que están actuando de toda clase, y de todo pelo y de todo lugar. Vean esto es absolutamente ridículo. Pero en todo caso, la televisión oficial de Siria ha mostrado, a través de un conductor de uno de los espacios informativos, una entrevista con una alta figura del ejército en Al-Miriyeh, y aquí lo dice así. Groups inflicting heavy casualties among them. A unit of our armed forces killed a number of terrorists. Nuestras fuerzas están posicionadas y tomando control en el área de Al-Miriyeh y partes de Tal Zarazir, y ustedes pueden ver en esta área
quienes mantienen el control y quienes defienden los intereses del país. Mientras tanto, en Alepo, unidades del ejército están matando a los terroristas, decenas de ellos, y poniendo el orden en la ciudad. Las declaraciones, obviamente aquí estamos ante tropas de ejército y es otra la actitud, no son los de la Armata Brancaleone, pero aparecen testimonios además en esta emisión oficial. Y el oficial que declara dice: nuestras fuerzas están posicionadas, han tomado control del área de Al-Miriyén y Tal Sarajir, y ustedes pueden darse una vuelta por esta área, verán que nuestros héroes mantienen el control de esta y de todas las áreas. Hemos encontrado cantidad de armamento en túneles de desagüe, armamento de grueso calibre, incluyendo granadas autopropulsadas, elementos explosivos, y esto, las autoridades sirias confirman que decomisaron un arsenal de armas de los grupos terroristas. Y esto se ha descubierto escondidas en un canal de drenaje en Damasco, nada menos, mientras continúan los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y los grupos armados terroristas que desestabilizan el país y buscan derrocar al presidente constitucional Bashar al-Assad, dice la televisión oficial. The area of Al-Amiriyah, which is cleared from the terrorists. The entrance of Al-Amiriyah is calm. The mosque of Al-Muhammad. Luego aparecieron testimonios de fuentes militares y el control de Tal al-Sarajir. Este oficial dice: nuestras fuerzas están posicionadas, han tomado el control del área en Al-Miriyén y en partes de Al-Sarajir, y como ustedes pueden ver, desde una vuelta por esta área, nuestros héroes están manteniendo el control a través de toda la zona. Luego aparece este residente local y dice: somos de Al-Miriyén, la situación está bien, gracias a Dios. Aparece otro hombre y dice: gracias a Dios, desde que llegó el ejército la situación se ha puesto bien. Dios esté con nuestro ejército y los proteja a ellos. Y esta dama dice: Dios esté con nuestro ejército, Dios los proteja. Aparece otra dama y dice: estamos en Al-Miriyén, estamos seguros y en buena situación, Dios proteja a nuestros soldados. The footage showed that Al-Amiriyah is under control of the Syrian Arab Army, which is moving to Tel Aviv. Parece que en la guerra de comunicados aparecen unas fuerzas que lucen entrenadas, bien organizadas y que toman control de la situación y representan al gobierno. En todo caso, ya no son obviamente nada que ver con el estilo de la Armata Brancaleone, ¿no? Las autoridades sirias confirman que decomisaron un verdadero arsenal allí y desde marzo Siria es escenario de disturbios y atentados terroristas que han cobrado la vida a miles de personas. Esto es Afganistán, en Wardak, donde sigue la violencia. Ahmad Zia, testimonial de lo que le ha tocado ver en un puesto de chequeo de carretera, dice: venían una serie de vehículos aquí, mientras fueron parados para ser revisados, un hombre que estaba allí lanzó un ataque contra el ejército afgano y los soldados estadounidenses. Nos dimos media vuelta y tratamos de escapar mientras los helicópteros aterrizaban y se los llevaban de allí. Fue otro atentado contra las fuerzas estadounidenses y las fuerzas afganas que trabajan con ellos. También en Afganistán tuvo que salir a dar la cara de alguna manera el teniente general Adrian Bradshaw del Reino Unido, segundo al mando de las fuerzas de la ISAF, y dijo: mientras estos incidentes representan algo que el enemigo busca, crear división entre la ISAF y nuestras colegas de las Fuerzas Armadas de Afganistán, no tendrán éxito en ello. Nuestra relación es fuerte y muy efectiva. Estamos al tanto de cada incidente, trataremos de no presentar nada más que el aspecto negativo y tenemos confianza de que nuestra relación superará estos elementos de presión. There is a very strong relationship between ISAF. Hay una muy fuerte relación entre las fuerzas internacionales y nuestros colegas militares afganos. Hemos hablado mucho en vista de estos acontecimientos, pero ustedes pueden visitar el terreno, verán que estamos trabajando juntos, miles estamos interactuando, tenemos una fuerte relación y resulta de la cooperación y operaciones conjuntas que llevan al éxito cada día en el terreno. Bueno,
Los periodistas tenían que cubrir esto cuando llama la OTAN, pero la realidad no era convincente. Por lo tanto, hubo que reforzar con algunas declaraciones de la sede central de la OTAN. Y el secretario general Rasmussen dijo: he tomado nota del hecho de que no se ha decidido aún reiniciar operaciones conjuntas y las actividades que se han reflejado en el teatro de operaciones hablan de nuestros asesores, los comandantes y la búsqueda de asegurar la seguridad para nuestras tropas desplegadas allí. 6 países, 6 socios han anunciado que están preparados para contribuir entre el entrenamiento de la misión de las fuerzas afganas después del 2014, es decir, la fecha en que se retiran. En Siria, le preguntó a alguien, ¿qué está pasando? Bueno, en Siria, por supuesto, monitoreamos muy de cerca la situación. El uso de armas químicas, por supuesto, es una materia de gran preocupación, pero nuestra posición es la misma que ha sido antes. Tenemos ninguna discusión con las opciones militares y creemos que debemos seguir hacia adelante buscando una solución política en Siria. Of course, we monitor the situation closely. Luego le hicieron la pregunta inevitable si es que buscará prolongar su mandato como secretario general de la OTAN y dijo que eso es algo que deben decidir todavía los 28 aliados de la OTAN y que el mandato es por un par de años y puede ser extendido por uno más. Por mi parte, estoy centrado en mi trabajo actual y especialmente en nuestra operación en Afganistán para garantizar que el proceso de transición continúe con el objetivo de entregar en plena responsabilidad a los afganos a finales de 2014. Luego vino una pregunta un poco ponzoñosa, le preguntó al danés si teme que la candidatura del ex canciller italiano Franco Frattini al cargo podría hacer cambiar esto. Vean, esto es el Osprey, el tristemente célebre fabricante de viudas, ¿no? El Widowmaker. Ahora, como Estados Unidos quiere aumentar su posición aeronaval en la zona de Japón y en Okinawa, ha desplegado no menos de una docena de estos, que siempre son protestados por los nipones. Están hartos de que estos aviones peligrosos caigan sobre centros poblados y generen bajas, pero también están hartos de la presencia de los estadounidenses en la base de Okinawa, Santemma, porque cada rato se pasan de tragos y otras cosas, violan adolescentes, hacen desastres y son intocables. Y ahora aparecen con los Osprey. Es un avión que ha costado muchos muertos, muchos ensayos, muchos millones para mejorarlo, pero aunque es riesgoso y difícil de volar, va más rápido, el doble de rápido que un helicóptero de carga, y carga 3 veces más. Entonces la Marina de Estados Unidos y la Fuerza Aérea deciden que el Osprey seguirá pese a todas las protestas. Mientras esto ocurría en Japón, la gente ya estaba directamente en contra, no solo de la presencia estadounidense en la zona, sino del propio modelo mejorado y todo del Osprey. Y los periódicos estaban a la orden del día. El gobernador de la prefectura de Okinawa, Hirokazu Nakajima, y el alcalde Atsushi Sakima estaban declarando todos, dice, nosotros no queríamos de ninguna manera que los trajeran, y sin embargo los trajeron. Es extremadamente lamentable y nos sentimos bastante enojados. Luego, el gobernador de la prefectura, Hirokazu Nakajima, dijo, no queremos la base de Futenma. Ya el comportamiento de los soldados estadounidenses en la base era un problema. Ahora nos traen esta cantidad de Osprey. Pero Estados Unidos despliega ahora el modelo MB-22 de Osprey y dice que los va a mantener allí y que los necesitan allí. Cerca de 12 híbridos MB-22, mezcla de avión y helicóptero, fueron trasladados desde Estados Unidos a Japón. 6 de ellos se quedaron en la base de Iwakuni. El despliegue del Osprey se ha producido en medio de una fuerte oposición pública, como hemos visto, porque a los habitantes de la isla les preocupa su seguridad. Ha habido varios accidentes mortales que han involucrado este tipo de naves. El pasado abril también ocurrió uno en Marruecos y otro en Florida en junio. El pueblo japonés de Okinawa se pone también a la presencia militar de los infantes de marina estadounidenses
ya que ellos cometieron muchos delitos, sobre todo de índole sexual, sumando esto a la contaminación ambiental. Y estos son los fantásticos Sukhoi Mk-30 versión china mejorada. Y esto supone que China está haciendo maniobras aeronavales en el mar oriental y está mostrando músculo, incluyendo los aviones reabastecedores, porque la realidad es que la pugna que hay entre China y Japón por las islas en disputa supone que muchas de las más importantes dotaciones deben estar no solo demostrando en permanentes maniobras su capacidad disuasiva, sino la forma en que se combinan el poderío naval de superficie y submarino con el poderío aéreo para operaciones conjuntas. Todo indica simulacro de ataque a las islas en medio de la tensión que escala con Japón, precisamente por las islas. Esto es para poner a prueba la eficiencia de las guarniciones y las diferentes plataformas de armas y robustecer la capacidad de conducir una guerra conjunta marítima y aérea de comando a comando en puestos de varios niveles y forma parte del programa anual de entrenamiento. Las tensiones con respecto a los islotes que disputa Japón, que dice que los compró, ha aumentado la respuesta de China. Y esto es una noticia que estaba circulando por todos los medios, pero no la hemos visto tan suficientemente reflejada, ¿no? Una de las versiones que aparece es Hispan TV, que es una de las coberturas que hace la República Islámica de Irán, y dice: UNASUR aplaude la preparación de las Fuerzas Armadas venezolanas para enfrentar cualquier delito en los inminentes comicios presidenciales. Interesante enfoque viniendo del exterior, y dice el jefe de la misión de acompañamiento de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, Carlos Álvarez, enalteció enfáticamente este lunes la preparación de las Fuerzas Armadas de Venezuela para enfrentar cualquier delito en las próximas elecciones presidenciales y mantener la calma y tranquilidad en el país. Álvarez, después de la reunión con el jefe del comando, el mayor general Wilmer Barrientos, a quien saludamos igual que a toda su cadena de mando, en las instalaciones de Fuerte Tiuna, advirtió que el Plan República, comillas, está preparado para intervenir en caso de delitos y también se ha preocupado mucho por adoctrinar a la fuerza sobre temas de derechos humanos. Además señaló que se llevará a cabo una pacífica votación, ya que es una gran fiesta de la ciudadanía. El máximo jefe de UNASUR también informó sobre su próximo encuentro con uno de los jefes de los partidos que acompañan a la Mesa de la Unidad Democrática, Henry Ramos Salup, y su voluntad para dialogar con las autoridades eclesiásticas y con el principal vocero de la MUD. Bueno, todo esto para garantizar el estado en que fluye normalmente la voluntad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, para expresar democráticamente una vez más su voluntad a través de lo que el presidente Carter definió como el sistema más seguro del mundo, después de haber, según sus propias palabras, visitado y evaluado 90 países y sus diferentes sistemas. Dijo: el sistema electoral de Venezuela es el mejor del mundo. Con esa idea y el eco que está teniendo esto en el exterior, ¿no? El hecho de que UNASUR haya hecho esta declaración y que no hemos visto suficientemente reflejado, o será que es muy de última hora. Cerramos nuestro dossier de hoy y volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial dé otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.
Latinoamérica es una fuente inagotable de diversidad cultural. Vidas lo sumergen las raíces de los pueblos latinoamericanos como una ventana a lo imaginario de todo un continente. La mejor forma de conocer a la gente es trabajar juntos, crear juntos. Conozca el día a día de sus personajes, sus obras, pasiones, creencias e historias. Vidas, todos los domingos, solo por Telesur. ¿De qué está hablando la prensa? ¿Qué ha ocurrido a esta hora con las informaciones que son noticia? ¿Qué opina la gente? Los bombardeos continúan. Yo escapé antes de ayer de Alepo. Temas del día. Es la cita diaria con los últimos sucesos de la agenda informativa mundial. Se está desarrollando el segundo acto homenaje hacia Chabela Vargas, quien muriera a los 93 años de edad. Nos tomamos 30 minutos para ampliar la pauta informativa del día. Acompáñenos. Temas del día, de lunes a viernes, solo por Telesur. La ciencia y la tecnología llegan a tu alcance nuevamente con este programa especial de Atoboom. Un saludo a toda nuestra audiencia y a nuestros seguidores en las redes sociales. Venezuela alcanzó el espacio nuevamente con el lanzamiento de su segundo satélite, el Miranda, un satélite de observación terrena que llegó a la órbita durante la medianoche del viernes 28 de septiembre.